Hola, bienvenidos a José Aliaga TV. Hoy día voy a hablar de historia, sobre la historia de Abraham Lincoln y la Guerra Civil, algo que impactó mucho al mundo. Lincoln nació en febrero 12, o el 12 de febrero de 1809, al 15 de abril de 1865, cuando falleció. Él fue un gran político, fue abogado y fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. Desde 1861 hasta cuando fue asesinado en el 15 de abril de 1865, cuando falleció. Ahí podemos ver la foto de Lincoln. Lincoln dejó a la nación, o lideró la nación contra la nación americana en la Guerra Civil, una de las guerras más sangrientas y una donde estuvo muchas cosas en juego, como la Constitución y la crisis política de aquel tiempo, que se tenía que preservar el país, porque el país estaba dividido en dos, el sur y el norte. Los Estados Unidos luchó para deshacerse o eliminar lo que era la esclavitud. Lincoln nació en Kentucky, en un estado, el estado de Kentucky, donde creció en una familia que se podría decir pobre. Aquí podemos ver la foto de su casa, la casa, o acá le llaman la house, de Lincoln House. Él se educó a sí mismo y se hizo abogado y fue uno de los líderes del Whig Party, que era un partido político antiguo, porque ahora actualmente existen los republicanos y los demócratas, pero el líder del Whig Party. En Illinois fue un legislador del estado de Illinois y después congresista. Cuando fue congresista pudo conocerse con John Quincy Adams, que fue presidente también de los Estados Unidos, y después de su presidencia fue el único que decidió correr para el Congreso y fue congresista. Con John Quincy Adams, Lincoln pudo aprender muchas cosas, pero una de las cosas es que John Quincy Adams fue electo en 1824, que corrió contra Andrew Jackson, el cual fue una de las campañas más fuertes, duras en historias. Algunas personas debaten si la última, no sé si la última de Trump contra Hillary la del 2016 fue peor que esa, pero históricamente se habla que la elección de John Quincy Adams contra Andrew Jackson fue una de las más fuertes y violentas. Bueno, Lincoln aprendió mucho de John Quincy Adams. ¿Por qué? Porque John Quincy Adams era el único vivo en esa época que estuvo en la Declaración de la Independencia en 1776. Porque él era hijo de John Adams. John Quincy Adams estuvo cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años en el cuarto donde se firmó la Declaración de Independencia. O sea que él pudo influenciar y transmitir lo que los padres fundadores de Estados Unidos pensaban y sentían en ese momento de firmar la Declaración de Independencia. Y esa transmisión pudo ayudar bastante a Lincoln, porque Lincoln pudo entender más de lo que ellos sintieron. Cuando se retiró, Lincoln practicó leyes, y cuando practicó leyes, él pudo estar un poco retirado de la política, pero al mismo tiempo sentía un poco de amargura porque el Partido Demócrata en ese momento apoyaba la esclavitud. Entonces él decidió entrar nuevamente en la política en 1854 y se transformó en uno de los líderes del nuevo partido que nació contra la esclavitud, que era el Partido Republicano. Los republicanos nació ese partido en 1854 para combatir el acta de Kansas-Nebraska, o el Kansas-Nebraska Act, que era la expansión de la esclavitud en los territorios americanos. The Kansas-Nebraska Act, o la acta de Kansas-Nebraska, fue pasado por el Congreso el 30 de mayo de 1854 y permitía a la gente o a los territorios de Kansas y Nebraska que decida por ellos mismos si es que quieren o no esclavitud en sus límites. Esta acta sirvió para repeler el Missouri Compromise de 1820, que prohibía la esclavitud en el norte o en la latitud norte del país. Lincoln ganó una atención nacional en 1858, debatiendo al demócrata más famoso de su historia, quizás en ese momento, al senador Stephen Douglas, que iba por reelección para el Senado,
Claro que Stephen Douglas ya se perfilaba después para correr para presidente. Lincoln perdió la elección de 1858, pero se hizo famoso a nivel nacional. En 1858, en la campaña del Senado, Lincoln perdió, pero ya eso lo ayudó para correr en 1860 contra el mismo oponente que fue Stephen Douglas. Lincoln ganó el norte y obviamente cuando él corrió para presidente, pero en el sur ganaron los demócratas. Entonces, ¿qué pasó? Los demócratas habían perdido, pero decidieron, después de la elección de Lincoln, cuando Lincoln es presidente, decidieron quedarse con el sur y decidieron abrirse del país de los Estados Unidos y crear su propio país, que era la Confederate States of America. Y bueno, después de eso, su presidente que tuvieron fue Jefferson Davis, el cual ordenó atacar el puerto de era un fuerte que tenían South Sumter, y cuando atacaron este fuerte empezó prácticamente la guerra civil. En 1861 a 1865 el país estaba dividido en dos países, los Estados Unidos y la Confederación de los Estados Americanos, que era nuevamente liderado por el presidente Jefferson Davis. Ahora, ¿quién era Jefferson Davis? Jefferson Davis nació en junio 3 de 1808 a diciembre 6 de 1889. Él fue un político americano que fue el único presidente que tuvo la Confederación de Estados de América desde 1861 a 1865, que duró la Guerra Civil. Él fue miembro del Partido Demócrata, también representó a Mississippi en el Senado y en la Casa de Representantes, antes de cambiar su lealtad a la Confederación. Él fue también nombrado como secretario de guerra o ministro de guerra de los Estados Unidos, sirviendo desde 1853 a 1857 bajo el mandato del presidente Franklin Pierce. Jefferson Davis estuvo casado, y muchos no saben, con Sarah Taylor, la hija del general Taylor, que después fue presidente de Estados Unidos, Zachary Taylor. En 1835, cuando él solamente tenía 27 años, contrajo este matrimonio, o sea que él vivía siempre en la política, ya que era el yerno del presidente de Estados Unidos y ocupó muchos cargos. En la guerra que comenzó en el 12 de abril de 1861, cuando los confederados atacaron al fuerte Sumter, y ahí vemos la foto, ahí ves cómo lucía el fuerte Sumter. En septiembre de 1862, Lincoln declaró la emancipación, la proclamación de la emancipación, en donde se acababa con la esclavitud, o era el primer meta de la guerra, ¿no? Se quería ganar la guerra, pero más que nada para acabar con la esclavitud. En 1862, los Estados Unidos o la Unión destruye, más que nada, lo ataca y destruye mucho el navío de la Confederación. El norte lo estaba ganando más las batallas, y la batalla que fue la crucial que cambió los destinos entre el norte y el sur fue la de 1863, cuando el general Robert E. Lee y la Confederación incursionó al norte en la guerra final, que fue la batalla de Gettysburg, donde ganó el norte. El norte fue liderado por el general Ulysses Grant, o U.S. Grant, que fue comandado por la Unión y donde se pudo ganar esta guerra, ¿no? Esta fue la crucial, la de Gettysburg, pero después hubieron otras. La Unión marchó y mandó todos sus recursos para otro último ataque, que fue atacar a la Confederación en el sur, y que fue guiada por William Sherman. William Sherman atacó Atlanta en el sur, y esta fue la última más significante batalla donde se pudo ganar, y Lee escapó en todos estos atentos y Lee decidió rendirse finalmente en Appomattox Courthouse. Y esto fue el 9 de abril de 1865.
después de que esto llegó a su fin. Quizás alguna gente del sur no quiso aceptar la derrota de Robert E. Lee, pero el sur no tenía muchas cosas para seguir avanzando en la guerra. Le faltaban más tropas, la economía no andaba bien, tenían mucha inflación, no tenían los recursos para seguir en una guerra. Mientras que el norte tenía todos los recursos, y el norte siempre se caracterizó por tener mucha infraestructura, y lo que tenía más era que tenía pues manufacturas que manufacturaban, o sea, tenían cómo fabricar armamento y todo, y eso favoreció mucho. Bueno, después de que se rindió Robert E. Lee, Abraham Lincoln fue asesinado por un famoso actor llamado John Walker Brooks. Fue en un viernes 14 de abril de 1865, cuando Abraham Lincoln fue a ver una comedia, un teatro, al Teatro Ford. 5 días después de que Robert E. Lee se rindió, Lincoln fue a este teatro, y John Walker Brooks, que era un actor muy conocido y que era un espía de la Confederación del Sur, que él nació en Maryland y bueno, conocía un poco el área, fue y él era alguien que trabajaba muy de cerca con muchos contactos que tenía del Servicio Secreto de la Confederación. Entonces él, al escuchar el discurso de Abraham Lincoln el 11 de abril de 1865, donde Lincoln le iba a dar a los ya ex esclavos el derecho de votar, y pues Lincoln, al dar este mensaje, John Walker Brooks decidió asesinar a Lincoln porque no estaba de acuerdo con todos estos derechos que Lincoln quería darle ya a los ex esclavos. Lincoln iba a ir a este teatro con el Ulysses Grant, pero Ulysses Grant decidió no ir, Lincoln fue, pero en el plan de John Walker Brooks era de no solamente matar a Lincoln, sino también matar al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado Stewart, de esa manera crear inestabilidad en el gobierno norteamericano. Bueno, el plan de John Walker Brooks no funcionó al 100%, quizás funcionó en el sentido de que asesinaron al presidente Lincoln, y eso fue muy triste, el 14 de abril, donde recibió un tiro a la cabeza desde atrás de él, ¿no? Pero Seward, que era el secretario de Estado, y el vicepresidente Johnson no fueron asesinados, eso no se pudo realizar. Y bueno, John Walker Brooks, que disparó a las 10:13 p.m., él pudo escaparse del teatro, y bueno, finalmente después, como todos saben, él lo capturaron, bueno, y en un tiroteo, y finalmente falleció después John Walker Brooks. Pero Lincoln, después del 14 de abril, donde él recibió ese tiro, el 15 de abril es donde fallece, 9 horas después, en la mañana, y fue muy triste para la nación norteamericana. Pero bueno, es ahora algo que muchos recordamos con tristeza, cuando es el 14 o 15 de abril, cuando fue asesinado Lincoln. Pero es triste saber que esta cosa pasó, pero sabemos todos en la historia que Lincoln cumplió y fue parte de que el norte tuviera la victoria y no hubiera más esclavitud nunca más. Bueno, después del fallecimiento de Lincoln, hubieron muchas cosas más que sucedieron, se inició la reconstrucción de los Estados Unidos. Un dato muy interesante, quizás y que muchos no saben, y que cuando estuve leyendo mucho, porque me gusta leer la historia, algo que no sabían y que es interesante, es de un esclavo que compró su libertad, se llamaba April Ellison. April Ellison era alguien que fue esclavo, pero compró su libertad. ¿Y qué pasó con él? Él fue uno de los hombres más ricos del sur. Es más, él financió a la Confederación para que mantenga la esclavitud en el sur. Él era dueño de esclavos, él tenía más de 50 esclavos y era uno de los hombres más ricos del sur, al punto que sus hijos apoyaban también a la Confederación, y tuvo un nieto
que luchó informalmente por la Confederación. Esto es interesante porque muchos creemos de que pues, había mucha esclavitud y todo, y eso es cierto, pero también habían casos como el de April Ellison, que él apoyaba la esclavitud. Él daba dinero y él era dueño de esclavos, esclavizaba gente de su propia etnia. Es muy raro esto, pero es parte de la historia. Y lo comparto con ustedes porque es un dato curioso que muchos probablemente no saben, pero él era dueño de esclavos y él era uno de los hombres más ricos del sur y apoyaba al sur. Hasta leí por ahí un dato donde al parecer él había comprado la casa de alguien que fue el gobernador de Carolina del Sur. Imagínense, le compró la casa a un ex gobernador de Carolina del Sur. Son datos muy importantes y quería compartirlo con ustedes porque a veces cuando hablo con la gente, hay gente que también cree que fue el Partido Republicano el que apoyaba la esclavitud, y no fue así, fue el Partido Demócrata. También mucha gente cree que todos los morenos estaban en contra de la esclavitud, pero no, hay hechos donde demuestran que, por ejemplo, en este caso Ellison, que era un moreno, era dueño de esclavos y apoyaba la esclavitud, y él era moreno, de raza morena. Entonces quería compartir estos datos porque son datos muy curiosos. Si te gustó este video, por favor, compártelo, dame un gusta y pon tu comentario, que sí es importante para mí escucharlo. Y por favor no te olvides, puedes visitar mi website www.josealiaga.com y puedes también comprar mi libro o lo encuentras en las redes sociales. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Adiós.